Jailo, un podcast, una comunidad, un taller de moda. Bueno, el episodio de hoy tiene como protagonista una de las firmas de moda más importantes de la historia, Balenciaga. Por eso queremos comentar su historia, sus comienzos, la dirección de Basalia. Y para eso hemos traído a la persona perfecta. Es periodista, colaborador de grandes cabeceras, comisario e investigador de moda. Casi nada. Es un profesional de un sector envuelto en hilos. José Luis Diezgarde, bienvenido a Jailo. Muy buenas, ¿qué tal? Una presentación. Eso te iba a decir. Me han faltado palabras, yo creo, pero bueno. O te han sobrado. No, yo creo que me han faltado. ¿Cómo has visto los últimos desfiles de la Fashion Week? Muy bien. Vamos, depende en qué nos enfoquemos realmente. O sea, algunas pasarelas sí que me parecen mucho más interesantes que otras. Y por supuesto, por ejemplo, ahora mismo yo estaba preparando un tema sobre la última colección en artesanal Margiela Artisanal, es decir, la colección de alta costura de Maison Margiela, donde está John Galliano, que aparte de hacer posiblemente el desfile más interesante, me atrevería a decir no solo de la propia pasarela parisina de costura, sino posiblemente de los últimos tiempos, aunque también Mugler ha hecho cositas bastante guays. Creo que ha sido una reivindicación de un diseñador que llevaba mucho tiempo defenestrado, aunque había estado haciendo trabajos interesantes, pero que con esto ha vuelto un poco a los orígenes y ha vuelto a demostrar que realmente es un bestia. Y de hecho, enlazándolo con Balenciaga, yo diría que es como, si no el gran sucesor, sino uno de los grandes sucesores. Contaba Covadonga Aussi que ella había visto cómo Galliano, para decir que algo era perfecto, cuando estaban con sus colecciones, él decía que era Balenciaga. Entonces, en el momento que él decía esto es Balenciaga, era que ya no había que tocarlo nunca más. Entonces, la verdad que ese último desfile, que recordaba mucho su tiempo en Dior, hay que decirlo, cuando fue director creativo de Christian Dior, alcanzaba, yo creo, ese halo de Balenciaga, de perfección, que demostraba que este señor, que fue defenestrado, bueno, por una serie de comentarios bastante desafortunados, no deja de ser, pues posiblemente, si no el mayor creador de los últimos 40 años y uno que puede estar en el top 3 o en el top 5. Bueno, es una buena referencia a Balenciaga, a su figura. Y te tengo que preguntar también la evolución, porque está habiendo bastantes críticas, ¿no?, ahora mismo con la evolución de la marca. Yo he de decir que soy en parte defensor. A ver, partimos de una marca o de una firma que no tenía que haber seguido, porque él acaba dijo... de quitar la siguiente pregunta. Claro, si quieres, vamos a hablar primero de Balenciaga. Vale, perfecto. ¿De quién fue? Porque muchos no saben que fue español. Sí, a mí la verdad que es una cosa que me sorprende muchas veces. Sí que es verdad que yo me he encontrado con gente que de hecho no tenía ni la referencia al propio Cristóbal Balenciaga, sino que pensaba que Balenciaga era una marca contemporánea que hacía zapatillas. Y precisamente es todo lo contrario, me atrevo a decir. Es decir, una marca que nunca quiso hacer prêt-à-porter, aunque él llegó a hacer, pero ya con la marca cerrada, y que, bueno, pues fue una persona que durante toda su etapa creativa sí que fue un creador. Normalmente cuando analizamos a los diseñadores, o yo por lo menos la experiencia que tengo a la hora de meterme a analizar la carrera de distintos perfiles, y hablamos no de Christian Dior, porque realmente solo estuvo 10 años en su firma, pero sí a lo mejor de Pierre Balmain, o hablamos de Hubert de Givenchy, incluso del propio Yves Saint Laurent. Tienen unos momentos muy creativos, que suelen ser unos 10 años, quizá en el caso de Yves Saint Laurent fueron 20, y luego llega un momento, una especie de acomodo, en el que ya no tienden a no aportar nada interesante. Vale. En el caso de Cristóbal Balenciaga no fue así. Me atrevería a decir que fue al contrario. Es decir, cuando estaba trabajando en España, antes del 36-37, cuando se va a París, son quizá las colecciones más desconocidas, porque nos ha llegado poco de aquella época, pero quizá era menos original, aunque ya venía de haberse formado también en París, y es a partir, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, también en el 36-37 cuando presenta la Reina Infanta, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza a ser el Balenciaga hipercreador que nosotros concebimos actualmente. Es decir, cuando frente al New Look de Dior acaba presentando la línea Barril, con una diferencia de años, pero bueno, él se empieza a adelantarse quizá a todos unas 2 temporadas, y cuando él empieza a demostrar que pase el tiempo que pase, y aunque él se vaya haciendo cada vez más viejo, sigue siendo prácticamente el más moderno.
Y esto lo vemos por esos vínculos que tiene de alguna manera con el propio arte contemporáneo que se empieza a realizar, que si bien otros, como podría ser por ejemplo Yves Saint Laurent, se lo lleva a los estampados, con el vestido Mondrian, por ejemplo, él hace una cosa completamente distinta. De alguna manera él como que recoge el propio espíritu de los artistas, de los informalistas y de los abstractos que están trabajando en ese momento, y lo lleva a la costura. Y empezamos a ver cómo sus vestidos empiezan casi a desaparecer, a convertirse en otra cosa. De manera que incluso a día de hoy nos encontramos referencias al vestido cuatro puntas o a los últimos vestidos que realiza, que siguen siendo contemporáneos y que la gente le siguen de alguna manera escandalizando, y que es como, no, esto ya lo planteó él en el año 68, a punto de cerrar su casa, después de 40, 50, 60 años trabajando en la moda, con 70 y pico años, y que era el más moderno de todos realmente. Claro, una de las cosas que leí es que entregó su vida a la moda para hacer una costura perfeccionista, eterna y atemporal. En cierta manera eso sí que se ha podido sostener, pero claro, estamos viendo que ahora mismo Basalia, el director creativo de la marca, está diseñando una moda bajo lo que sería el sello Balenciaga, pero que nada tiene que ver con el creador. Hay una manera de releer los archivos. Hay que pensar eso, que la marca Balenciaga, cuando él cierra en el 68, no quiere que nadie continúe con la marca, y en el 72 parece, no sé si lo deja escrito en el testamento, pero vamos, sí que... Lo que yo he leído es que muere sin haber terminado el testamento. Él no llega a terminar el testamento, que de ahí Ramón Esparza, pues, que era su pareja, le pase lo que le pasa, es decir, que queda abandonado. Claro. A las manos de Dios, es decir, no está reconocido en el testamento, y bueno, entonces al final el reparto no es el que él realmente hubiera querido. Al parecer eso es lo que parece ser que era la verdad. Él no quería hacer el reparto que se hace al final, y son la familia, las sobrinas, las que deciden de alguna manera vender la marca. La marca continúa en una propuesta que no quería Balenciaga y que de hecho no es para nada Balenciaga. La marca va por ahí, es decir, rondando, y no será hasta finales de los años 90, ya cuando Kering, cuando PPR en ese momento adquiere la compañía, cuando empieza a haber una propuesta muy seria de marca. Primero con Nicolas Ghesquière, que recoge el archivo y lo analiza de una manera, yo creo que es el más interesante, Vale. De una manera impresionante, siendo muy fiel al propio espíritu Balenciaga. Luego llegará, no me va a salir el nombre de Alexander Van, que le intentan dar un toque más urbano, un poquito más despegado quizá del ambiente parisino que tenía Nicolas Ghesquière, buscando de alguna manera un público quizá más estadounidense o más americano. Y luego, bueno, aquello durará poquito tiempo, y llega Delmas Basalia, donde parece que, bueno, llega de Vetements, es decir, es el hombre más moderno en ese momento en París, y empieza a hacer una costura, no costura, pero costura lo realizará un poquito después, porque la línea de alta costura la lanzaron hace nada, y empieza a realizar un prêt-à-porter en Balenciaga, que a la gente le escandaliza mucho, pero que es cierto que en muchos casos es muy fiel al propio archivo. Es una revisitación del archivo, pero si uno lo analiza con detenimiento, encuentra muchísimas referencias al propio Balenciaga. Es verdad que quizá no con el concepto de elegancia que lo hubiera tenido, que es quizá el punto donde se le puede coger a la marca y dar la vuelta. Es decir, no, esto no es lo que el propio Balenciaga hubiese querido. Se negaba directamente a hacer prêt-à-porter. Claro, él no quería hacer prêt-à-porter. Al final, parece que en el 70, 71, 72, cuando está viviendo en San Sebastián, sí que quiere hacer, más que querer hacer, quiere hacer un favor. Vale. Y se mete, eso lo comenta Navalda en su tesis, y se mete a hacer una especie de práctica de prêt-à-porter que no va a ningún sitio, porque él no sabía hacer prêt-à-porter, básicamente. Es decir, no lo entendía. Y entonces, bueno, pues la cosa se queda ahí. La marca actualmente es Pret-a-Porter sobre todo, y Delmas lo que hace es transmitir, o sea, de una manera que lo hizo Nicolas Ghesquière, pero quizá mucho más rompedora, que lo cierto es que a nivel comercial ha funcionado y ha posicionado a la marca en un sitio donde no llevaba sin estar no sé cuánto tiempo, o sea, a lo mejor 50 años. Entonces sí que consiguen ese éxito comercial. ¿Esto está acompañado del espíritu de la marca? Bueno, pues hay cosas que sí, cosas que no. A ver, mayoritariamente en un primer vistazo no, efectivamente. No. Pero bueno, sí que es que hay mucha revisitación de archivo. Yo me he encontrado los abrigos más locos que sacó, unos que eran unos acolchados azules gigantescos que casi se despegaban del... Y es que hemos estado hoy en el museo, el equipo de Jailo, y hemos podido ver muchas de esas prendas. Y esas prendas, el Museo del Traje tiene un abrigo
muy feo, hay que decirlo, es decir, no es un abrigo estéticamente bonito, o a mí por lo menos no me lo pareció, pero que viéndolo dices, es que esto es lo que ha cogido Delmas Basalia para hacer esto. Claro. Es que no se ha ido de la línea Balenciaga. Ya. Entonces Balenciaga efectivamente tenía un concepto de elegancia propio de la época, que a día de hoy realmente las propuestas de Delmas Basalia no se corresponden, yo creo, con el concepto de elegancia que podemos tener actualmente. O sea, ahí sí que se le puede criticar que no está, porque al final Balenciaga sí que tenía un punto mainstream de no rompía nada, aunque bueno, en sus últimos momentos la ruptura es total. O sea, es difícil entender esos diseños, pero bueno, eran propuestas de pasarela que sí que es verdad que tenían también como un halo muy elegante. O sea, independientemente de eso sí que podían estar dentro de la propia estética Balenciaga. Pero bueno, yo no me parece mal de alguna manera reivindicarlo de esa manera. Hay grandes diseñadores que están olvidados. Jacques Fath en los años 40-50 era otro de los reyes de la costura y a día de hoy nadie se acuerda de él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Olvidamos la figura o a lo mejor no está tan mal que haya una marca que siga reivindicando su nombre? Ahí está el gran debate. ¿Tú qué crees que hoy en día podría estar haciendo Balenciaga? Porque es lo que dices, si Balenciaga hubiese cerrado, ¿ahora mismo conoceríamos a Balenciaga? Yo creo que no. O sea, yo creo que no, porque realmente lo que se ha hecho es recuperar el nombre de Balenciaga. En los 80-90 nadie hablaba de Balenciaga. Ya. Y a principios de los 2000, gracias a Nicolas Ghesquiere, se le empieza un poco a conocer. Pensemos que el museo es bastante joven, quiero decir. Yo quiero pensar, él evolucionó durante sus años en el mundo de la moda, evolucionó. Quiero pensar que esto seguiría evolucionando y que hoy en día sí que habría cierta diferencia con lo que hizo en su momento. Pero de ahí a lo que se está haciendo ahora, dudo mucho. De hecho, alguna entrevista he leído de Balenciaga estaría poniendo el grito en el cielo con lo que se está haciendo bajo su nombre. Yo tengo algunas veces pienso que se volvería a la tumba. Y otras veces digo, pues es que a lo mejor es que era muy moderno también. A ver, yo ya te digo, el concepto de elegancia a día de hoy no hay ese concepto de elegancia. Es decir, el otro día en los Oscar veíamos a Karen Mulligan vestir una reproducción de esos vestidos que hacen que sigan siendo... Y que iba guapísima. Iba guapísima, elegantísima, incluso muy rompedora. Curiosamente, en una alfombra de los Oscar donde hubo mucha reivindicación a la elegancia antigua, porque veíamos una reproducción del vestido Junon también de Christian Dior, veíamos referencias al Hollywood dorado. Es decir, curiosamente hubo una reivindicación, incluso luego en la fiesta Vanity Fair, con Margot Robbie vistiendo de archivo de Mugler, es decir, una reivindicación del pasado de la moda, curiosamente, que sí que me gustaría llegar a analizar en algún momento eso, porque a ver qué ha querido decir eso, o qué ha pasado en Hollywood para que haya sucedido todo esto. Algo yo creo que hay por ahí detrás, o sea, no sé muy bien qué, pero algo está pasando ahí para que se reivindique tanto esa elegancia clásica, y de hecho se podría decir que para mi gusto ha sido una de las alfombras rojas más impecables que hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Pero efectivamente, ese vestido seguía siendo muy no sé si rompedor, pero por lo menos no pasaba inadvertido. Es decir, independientemente de que supiéramos que era o no un Balenciaga del 51, era espectacular como iba. Es decir, curiosamente fue la más no sé si la más elegante, pero por lo menos sí una de las más elegantes, con un diseño que tiene casi 100 años, tiene 80. Es una pasada. Luego has comentado varias veces el tema de la exclusividad. En la serie, que si alguien no la ha visto, la recomiendo muchísimo porque la verdad es que es muy interesante, hay un momento en el que, no sé si esto es real o no, pero aparece Balenciaga diciendo que como que uno de sus últimos diseños era un 6 y que la gente no iba a pagar por un 6. ¿Tú crees que hoy en día esa calidad o esa idea se sigue manteniendo, o si tiene un nombre concreto, marca Balenciaga, se compra aunque no sea el nivel? Vamos a ver, de hecho yo me atrevería a decir que ahora mismo hay dos tendencias. Por una parte tenemos toda la tendencia del logo, que es verdad, que ha estado muy presente, y bueno, pues porque se han abierto una serie de mercados, el mercado chino, el mercado latinoamericano, el mercado ruso y el mercado asiático, bueno, el mercado árabe, que demandan mucho la presencia del logo. Son mercados relativamente nuevos que buscan mucho la exhibición. Es decir, hay muchas marcas que están buscando ese mercado, es así. Es decir, Balmain está enfocado al brilli, porque quiere conquistar todo ese concepto de brilli, que también está vinculado con el hip hop y con movimientos musicales o incluso algunos conceptos underground americanos. Pero luego se está reivindicando ahora mismo, porque ya he leído muchos artículos, donde se reivindica ese lujo silencioso. Sí. Que por una parte
van desde Hermès a incluso podría ser Bottega Veneta, podría ser Loro Piana, que son marcas donde luego no tiene tanta presencia, donde lo que se reivindica es la calidad y lo que buscan de alguna manera es como el old money, ¿no? Es decir, esas o que está de alguna manera reivindicando o que está más vinculada con ese concepto old money, ¿no? De familias de apellidos que viven en los Hamptons o que viven retiradas, clásico. Lo clásico, y que no quieren nada de exhibición, sino que lo que buscan son prendas que duran muchísimo tiempo con los mejores materiales del mundo. Ahora mismo está empezando, creo que otra vez, a cobrar mucho peso, pero que también es un elemento que el lujo llevaba reivindicando desde hace mucho tiempo, el concepto de sostenibilidad. Claro. Que a mí es una palabra que me da mucha pereza en el sentido de que hay mucha reivindicación de esa palabra cuando muchas veces no se cumple lo que realmente es el concepto de sostenibilidad. O no es sostenible, sí. Pero claro, es que a lo mejor hay que plantearse, fíjate lo que tú estás diciendo, que es que a lo mejor la sostenibilidad no es sostenible. Claro. Es que a lo mejor la sostenibilidad tiene un problema de que, es decir, para que algo me pueda durar mucho tiempo, a lo mejor tiene que ser muy bueno, a lo mejor no lo puedo pagar. Claro. Entonces, ahí empezamos a tener un problema, porque a lo mejor lo que es sostenible es el lujo. Porque yo te hago un jersey que te dura 10 años. Ya. Claro, usted me tiene que pagar este jersey. Claro. Claro, es que si yo no puedo realizar más de, no sé cuántos, más de, pongamos, 100 jerseys, porque los trabajadores que yo tengo dan para esto, Sí. no puedo atender a un mercado global que me está demandando continuamente. Claro. Con lo cual, tenemos que ser conscientes que la industria de la moda siempre ha sido la más contaminante, aparte de las industrias más importantes del mundo, una de las más contaminantes del mundo también. Con lo cual tenemos que analizar que muchas veces vemos al lujo como un elemento muy vinculado con una especie de gusto, de tontería, por así decirlo, pero que realmente es lo Igual que es el a priori camino. es más sostenible. Es decir, Claro. realizar elementos donde sabemos toda la trazabilidad del producto, sabemos de dónde viene, sabemos que se respeta, sabemos cómo se hace y sabemos que dura. Entonces, claro, pero pasa que eso no es accesible a todo el mundo. Entonces ahí hay un problema, y un problema que tiene la moda actualmente. Sí, hay que replantear cómo vamos a llegar a alcanzar ese objetivo final. Luego, algo que también horrorizaba a Balenciaga eran las copias. Bueno, eso les horrorizaban a todos. A todos. Lo que pasa es que también acabaron un poco admitiéndolas. También. Claro, de hecho él acaba, ¿no?, como haciendo ciertos acuerdos con empresas para que esas imitaciones, pues, Bueno, ahí hay tengan de algo todo, de calidad. Vamos a ver, porque las copias les aterrorizan siempre. Christian Dior en su biografía lo reconoce, pero él también dice, en plan, bueno, llega un momento que yo al principio me agobiaba mucho porque me copiaban, pero luego entendí que tampoco Es iba a pasar incontrolable nada. tampoco. Esos acuerdos se hacen con anterioridad a las copias. Claro. O sea, ellos facturan muchísimo dinero con estas. No, que no son copias, son acuerdos comerciales. Inspiraciones. No, si es que había acuerdos comerciales. Es decir, tenemos que pensar que los desfiles que se hacían, había un desfile que era para compradores. Claro. Es decir, compradores que llegaban tenían que pagar, por una parte, una cantidad bastante elevada de dinero para poder acceder al desfile, y a partir de ahí compraban modelos. Es decir, yo me llevo el 20, el 37, el 46 y el 105. Y me llevo ese patrón. Y yo tengo un acuerdo con el que he pagado unos derechos para esos diseños, y he pagado cuántas veces lo puedo realizar. Vale. Con estos materiales, etc. Es decir, con una serie de condiciones. Vale. Y eso es lo que yo me llevo y esto es lo que yo reproduzco. Y la casa factura mucho dinero. Jacques Faz, por ejemplo, tenía un acuerdo con Joseph Halper, que eran unos grandes almacenes americanos, donde él diseñaba una colección para esos grandes almacenes, tenía un compromiso de ir, creo que era 2 veces al año, y tenían que quedarse 2 semanas en Estados Unidos para hacer la promoción de esos diseños. Yeah. Tenía que ir con su mujer, con Genevieve, que era un poco la que hacía de modelo, un poco de relaciones públicas y modelo o icono de la marca, para poder vender la marca ahí. Lo mismo sucede con Christian Dior. Flora Villarreal, en la calle Castellana, donde ahora mismo está la sede de Vogue, ahí tenía el taller Flora Villarreal, y ella tenía los derechos de producción de Christian Dior. Y de hecho muchas veces se dice que los Christian Dior que hacía Flora Villarreal eran casi mejores que los de París, porque ahí importaba mucho la mano. Claro. Al final había que cumplir una serie de requisitos para poder confeccionar esos diseños. Y claro, si mis costureras llevaban 30 años trabajando y eran impecables, a lo mejor yo te hago mejores Christian Dior que los que pueden salir desde París. Eso es así. Entonces,
es decir, hay una parte que son copias, efectivamente, que eso sucede, que son copias ilegales, pero hay otra parte que son acuerdos comerciales por el cual las empresas se benefician de eso y ganan mucho dinero a través de eso. Luego has mencionado que estas personas, ¿no?, que iban a comprar los vestidos solían ir a desfiles que nada tienen que ver con lo que hoy en día conocemos. No, para empezar, porque eran muy largos, porque se podían llegar a sacar. Poco a poco se va perdiendo en los años 20-30 incluso, y en los 40 creo que también un poco, pero aquellos se van modificando. Se llegaba a presentar cada 3 meses, es decir, no se presentaba otoño-invierno, sino se presentaba otoño y luego 3 meses después se presentaba invierno. Podían tener 300 modelos, es decir, eran unos desfiles que podían durar 2-3 horas y sin música normalmente. Claro. Entonces, claro, era aguantar aquello, también tenía mucho mérito, yo creo. Claro, pero eran mucho más exclusivos, más pequeños. Sí, claro, no tenía nada que ver. Es decir, sobre todo era clientela que compraba directamente los vestidos. Incluso el propio Balenciaga no dejaba que se compraran muchos vestidos por clienta, excepto Wally Simpson, que creo que sí que tenía más o menos derecho a comprarse más, Barbara Hutton, Bismarck, me imagino, y no me va a salir ahora, pero bueno, y otra clienta más. La mayoría a lo mejor se podían comprar 2, no les dejaban comprar mucho más, posiblemente porque el taller tampoco podía hacer frente a más. Es decir, si yo tengo tantas costureras que tardan tanto en hacer un vestido y tengo tanta clientela, no puedo atender. Era exclusividad real. Sí, era exclusividad real. No me acuerdo cómo se llama, Guinness. Ay, no me acuerdo. Bueno, no me va a salir el nombre, pero por ejemplo, ella tenía derecho no solo a eso, sino era tan buena clienta que le hacían la ropa interior y la ropa de jardinería. Mira. Ella tenía un jardín muy estupendo y entonces ella le diseñaban toda la ropita para poder irse a atender las flores. Luego siempre ha habido como mucha incógnita, ¿no?, en torno a la figura de Balenciaga, porque era un hombre que no solía dar entrevistas, de hecho creo que solo dio 2 a lo largo de toda su vida, y no tenía muy buena relación tampoco directamente con la prensa. Bueno, más que no buena relación, sino mucha relación. Claro, él no quería exponerse, no lo valoraba, es decir, no entendía mucho las campañas de publicidad. Bueno, no sé si las campañas de publicidad, vamos, no entendía mucho ese mundo, tampoco le interesaba. O sea, la exhibición a él no le interesaba, no era una cosa que le obsesionara, así como, por ejemplo, a Jacques Fath o Christian Dior sí. Es decir, Jacques Fath daba unas fiestas en verano en París, donde tenía que estar, era el who is who del mundo, prácticamente tenía que estar ahí. Y hablamos de unas fiestas que en una de ellas se trajo en avión desde Río de Janeiro al ballet con la mujer del presidente directamente a montar la fiesta carioca en París. Nada que ver con eso, era muchísimo más discreto, mucho más estético, por así decirlo. No se veía ni con las propias clientas, es decir, eran muy pocas las que podían tener acceso a Cristóbal Balenciaga, pero luego sí que era una persona en el trato muy afable, o sea, en el trato muy afable con la gente cercana a él, sí que debía ser bastante cariñoso, aunque luego pudiese tener a nivel laboral podía ser mucho más duro, pero no, él no efectivamente tiene esas, son 2 entrevistas que de hecho yo creo, no estoy muy seguro porque siempre se habla de una entrevista, 2, en el Museo Balenciaga hay 2, pero la primera creo que realmente no es tanto una entrevista, sino como una charla que se hace con él, porque si te paras a ver, no hay un formato de entrevista en el propio documento. O sea, yo creo que son cosas que él va diciendo, pero que no se recogen como formato de entrevista. Y la otra sí que es ya una entrevista de pregunta-respuesta. Claro, y eso hoy en día, el mundo de las redes ha sido inviable. Inconcebible, es decir... Bueno, hay que pensar que Martín Margiela en los 90 hizo lo mismo. Es decir, de Martín Margiela tenemos una foto, 2, no hay nada más. Es decir, porque nunca ha querido exhibirse y le funcionó fenomenal. Y estamos hablando de un señor que estuvo diseñando también para Hermès, pero no quiso hacer eso. Y Rei Kawakubo, por ejemplo, tampoco sé si podríamos considerar que se exhibe muchísimo. Es bastante reticente. Son gente que no le apetece entrar quizá en ese juego que otros, en cambio, Karl Lagerfeld lo hizo y lo entendió de una manera... Y pueden usar a su favor, Y pueden usar, y efectivamente, y puede ser a su favor. Bueno, al final su mundo es la moda. Sí. Es un poco casi hasta obligación, ¿no?, entrar al mundo de la comunicación. Hoy para en día, todas las empresas, al final, nunca está de más que el creativo, ¿no?, por lo menos poder conocerlo. Pues, y siempre interesa, al final. Has mencionado que el museo. ¿Tú has estado en el museo? Sí, por supuesto. ¿Crees que habrá tenido más visitas después de la serie? Me imagino. O sea, nosotros hoy hemos ido y lleno. Me imagino, porque al final la televisión lo que te lleva es a posicionar mucho a un personaje. No deja de ser efectivamente un altavoz.
Entonces sí que me imagino que habrá tenido un eco y que habrá tenido una repercusión en las visitas al museo. Bueno, y hoy, como en cada episodio, vamos a hacer el Starter Pack. Si te parece, le hacemos pues una chica valenciaga del 2024. Entonces, no sé si has pensado alguna prenda... Quizá para sorprender, que a lo mejor no lo vinculamos tanto con Balenciaga, pero porque podemos pensar en los grandes vestidos de Balenciaga, pero Claro. yo creo que el Starter Pack sería en todo caso un vestido de mañana de chaqueta, como muy sencillo, Ujú. con complementos, o sea, decir, porque hay que pensar que Balenciaga no concebía el look sin estar terminado por un sombrero, Claro. con lo cual sí que teníamos que llevar un tocadito, una cosa, un cierre en la cabeza Vale. y con posiblemente algún broche o alguna joya, pero muy sencillo todo, o sea, Vale. muy, muy, muy minimal. Entonces hay sobre todo eso, los trajes de chaqueta de Balenciaga, que son una cosa muy sencillita pero muy bien hecha. ¿Y zapatos? Un zapato, no te diría plano, porque en Vale. ese momento, pero sí un tacón Bueno, se lleva chupete, mucho una otra cosa así, un medio vez, tacón, sí. una cosa así, un tacón cubano, una cosa muy, muy sencillita, pero porque es para esa mujer activa que estaba en ese momento metiéndose en el mundo laboral Vale. y que Balenciaga les crea como el traje perfecto para tanto para ir a la oficina como para irse a tomar un café. Para ellas, porque él decía que no había cuerpo perfecto, sino que el vestido te hacía sentirte guapa. Es que él tenía las claves para hacerte guapa. Es que él era muy grande, ¿eh? Bueno, José Luis Díez Garde, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Un placer. Creo que está clarísimo todo lo que hemos aprendido y lo que nos queda todavía por aprender. Muchísimas Fenomenal. gracias. Y a la comunidad Jailo, que nos vemos la semana que viene, el domingo, a la misma hora.